invito a que la descarguen, que la tengan de manera permanente. Creo que ya por saturación de los espacios se programan un tiempo para estar disponibles y luego ya dejan de estar ahí disponibles. Así es que es buena práctica que puedan descargarlos, que los conserven ustedes por cualquier repaso que gusten más adelante. Empezó la grabación. Ahora voy a compartir. Lo hago de manera completa, incluyendo audio. Y del video que al final de la clase anterior se estaba viendo, me confirman ahora sí si están viendo la pantalla y también me escuchan. Así es, Sí, jóvenes. profe. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Lo puse al inicio del video como preguntas de control, que estuvieran atentos a estas 4 cuestiones. Una que pareciera irrelevante, pero sí lo tiene el contexto de lo que ahí se presenta. ¿En qué año se hizo el video que vimos? No es muy largo, 12 minutos. El objetivo o mensaje principal. 3 aspectos de los que se mencionan, que ciertamente aborda varias temáticas con el mismo asunto relacionado con el agua, pero eh, una gran diversidad de subtemas, vamos a decir. Y a sabiendas de que hace alusión al ciclo hidrológico, ciclo del agua, hace referencia a una cierta condición en que se encuentra y comenta de cómo cambió en los últimos años, de acuerdo a los tiempos que maneja ya. Y la pregunta es, ¿cómo lo califica? Quizás esté un poco no tan precisa, pero la idea era que pusieran, poner atención en estos aspectos. Realmente ya pasó 2 días de ello y no sé si lo tengan presente o qué tanto pueden recordar de ello. Yo les comento que ese video como tal, que ciertamente no es nuevo en su producción, tampoco tiene mucha calidad desafortunadamente, pero sí, pues se observa lo que se pretende referir. Ese video tiene varios años y yo lo he usado de manera recurrente cuando me ha tocado impartir este curso y en otros, incluso en capacitaciones a productores, a, a directivos de los usuarios en los distritos de riego, porque tiene un mensaje de fondo importante. ¿Alguien puede comentar en relación a estas preguntas de control lo que recuerde? Yo sé que está por medio ese tiempo que ya transcurrió, que no es afortunado, pero incluso tal vez sería bueno verlo nuevamente, aunque el tiempo pues lo tenemos comprometido. ¿Alguno de ustedes me puede, puede tomar la palabra, puede habilitar su micrófono para hacer algún comentario sobre el video en relación a estas preguntas de control o cualquier otro aspecto que le llame la atención? Se identifica también para irnos conociendo. De preferencia, hasta prenda su cámara, si lo puede hacer. No les dé pena participar, jóvenes. No pasa absolutamente nada y cualquier comentario pudiera dar pauta a que, pues, entremos en alguna otra aclaración al respecto. ¿No? Bueno, Profesor, pero dígame. bueno, en general, el punto objetivo del video era como concientizar que si seguimos usando o gastando el agua de forma tan, pues, excesiva, podríamos llegar a tener una especie de futuro distópico en el que todo lo que se usaba con el agua y lo que consideramos normal deje de serlo. Sí, es cierto. ¿Me puede decir su nombre, por favor?
Aaron Alcántara. Aarón Alcántara Peña, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Bueno, gracias por su comentario, Aarón. Sí, efectivamente, es un llamado a la conciencia. Es dentro de lo que en las políticas, pues se denomina inducir una cultura del agua, ciertamente de una forma un tanto drástica y, y con alguna imaginación, porque si viéramos el video de nuevo, por cierto, ustedes lo pueden repasar porque ahí quedó grabado, este, van a encontrar, ahora sí les comento, em, yo tuve acceso a él por allá como el 2010, ya hace 12 años. El video se implica, no lo dicen por los datos que manejan, en algún momento dicen al inicio del milenio, o sea, al inicio de este siglo, 2000, principios de ese año se hizo ese video. ¿Quién lo hizo? Los que, bueno, están en los comités, en este caso de un foro, el más importante a nivel mundial sobre el agua, que se llama así precisamente Foro Mundial del Agua. Es cada 4 años. Aquí en México hubo uno ya hace algunos años, no recuerdo con precisión. Eh, yo tuve oportunidad de estar, pues ya no recuerdo cuántos años, pero al menos unos 6, 8 años, en el sexto, creo. En México fue el cuarto. En el sexto, fue en Corea del Sur. Y bueno, pues es un evento, pues muy importante que reúne pues a la comunidad internacional, científica, técnica, empresas, academia, etcétera. Y mucho se trata pues de qué nos depara el destino en estos aspectos. Creo que insistir en la importancia y el conocimiento de ello, como ustedes, futuros profesionistas que abordarán en general los recursos naturales, que tienen un objetivo muy claro en cómo aprovechar todo ello para la producción agrícola, pues esto es relevante, es un contexto que hay que tomar en cuenta y ir alineando nuestras acciones, pues para que pues aquello que ya se detecta que puede ocurrir y que no es nada conveniente, pues hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Em, ese video se hablaba como fecha septiembre de 2018, este, en el que se estaba supuestamente, pero se creó a principio del siglo. Entonces, yo cuando lo presentaba decía, nos faltan tantos años para llegar a esa condición. ¿Y qué creen que ha pasado? Pues no al extremo, porque sí se exagera un poco o se estaba eh, previendo algo peor que lo que tenemos, pero créanme que lo que tenemos actualmente no difiere mucho de lo que ahí se pone como hipotético a esa fecha, al 18. Este, cada vez hacía un comentario, pues en ese sentido, nos quedan tantos años, ¿cómo vamos? Y bueno, los invito a que lo vean, no quiero invertir más tiempo en ello, que valdría la pena, pero vamos, hay que avanzar en otros aspectos. Para que lo vean con esa perspectiva de todo lo que ahí se toma. Hay algunas cosas pues, que están diseñadas pues, para que nos invitan, como bien dijo el compañero, a reflexionar. Regreso al tema que estaba viendo ya por terminar y lo voy a pasar apresurado porque ciertamente es muy largo el video y algunas cosas me he detenido para comentarlo. Voy a pasar muy rápido la imagen aquí mismo para llegar al punto donde nos quedamos, que abordamos aquí, de cuestiones mm, muy básicas pero importantes que fuimos comentando sobre la disponibilidad real, a pesar de que se ve mucha agua y tenemos realmente mucha agua, pero no en condición aprovechable, el ciclo hidrológico, cómo nos ayuda a renovar el agua, de qué orden es esto a nivel mundial. En México hay cifras para nuestro país. Este,
la problemática a nivel mundial de los países, la disponibilidad relativa de agua, el volumen per cápita anual, este, en diferentes países, como estamos en México, las razones de por qué en algunos es extremo el problema de escasez, va aparejada pues al clima, a esa franja en la que se encuentran las áreas desérticas, la relativa cercanía al nivel del mar, que es proveedor de humedad natural, etcétera, ¿no? Y la condición particular de México en cuanto al recurso primario de la lluvia, que en algunas zonas, este, pues se presentan de una manera más o menos eh, como se requiere para los cultivos, y hablamos de un buen temporal, en otros donde es excesiva, en el sureste, en fin, un problema real de México, a pesar de que el promedio es razonable, saldría un cultivo si estuviera bien y si lo tuviéramos en todo el país ese promedio, pero no es así. Vimos el contraste, además de la distribución en el tiempo, algunos datos de cómo resaltar esto que estoy diciendo, el reto que tenemos de acuerdo a la FAO en la producción de alimentos, en lo que ustedes pues tendrán mucho que abonar en el futuro, datos que nos invitan a reflexionar cómo estamos en el país, cómo la política de irrigación, de construcción de infraestructura hidroagrícola, pues nos ha posicionado en un lugar bueno, diría yo, aunque en los últimos años ha estado frenado un poco o mucho, como estamos en población mundial, en población México, en comparación a otros países, el crecimiento, el ritmo de crecimiento, que eso ha ido impactando para disminuir la disponibilidad. Este, eh, Durante mucho tiempo se causaba ruido decir, pero ¿cómo? Pues si el agua es la misma. Pues sí, pero nosotros vamos creciendo mucho y la demanda de servicios, alimentos, pues nos lleva a esto. O sea, es algo que no podemos evitar y es una carrera contra el tiempo de nosotros de usarla mejor, de no desperdiciar el recurso agua y otros recursos, porque hablamos en general del ambiente. Eh, los porcentajes en los que se usa el agua, o sea, los diversos usos del agua en el que se destaca el agrícola. Ahorita voy a presentarles un video reciente, muy actual, de las noticias que se manejan. Este, y si bien en las noticias tenemos que ser cautos de quienes lo dicen y el contexto, pero pues es la realidad que estamos viviendo y, y podríamos compararlo con lo que hemos dicho aquí a través de imágenes y datos de muchos años y tendencias que siempre ayudan a entender un poco esto y sobre todo tratar de pronosticar pues cómo nos va a ir si hacemos tal cosa o si no hacemos tal cosa. Clasificación muy básica del clima y sus consecuencias o lo que implica con respecto a la necesidad del riego o no en el país, datos de superficie del terreno enfocado a llegar a ver cómo andamos en la agricultura y en las diferentes formas de producir, temporal, drenaje tecnificado o riego. ¿Y cómo se ha comportado en los últimos años? Pues muy estable, o sea, no crecemos cuantitativamente, cualitativamente sí, afortunadamente, y ahí hay pues el efecto de los técnicos en agronomía preocupados en producir más con menos, y optimizar, etcétera. Eh, Algunos pronósticos de las diferentes formas de riego en la superficie potencial, que bueno, no se dan exactamente como se pronostica, aquí hay diferentes fechas de ello, pero pues siempre sirve esto para ir, como dicen ustedes jóvenes, poniéndonos las pilas para que poner lo que nos corresponda y, y no estar tan mal como luego parece que vamos. Esto de la situación del área de riego en distritos y unidades en el país, es relevante que hablemos, aunque lo vamos a ir dosificando más adelante, sobre cuál es la, la base jurídica de uso del agua. Ha estado en el tapete mucho, está por cambiar y hay oposición, hay discusión.
qué debemos de estar atentos nosotros y qué podemos hacer para que, pues en un momento dado, poner nuestro punto de vista como técnicos, como academia, como sociedad en general, este, la, lo que es las bases jurídicas y lo que es también el, lo que significa la parte institucional, cómo está organizado nuestro país para atender los diferentes aspectos de la situación del agua en la agricultura o en diversos usos, así como están ustedes muy atentos a lo que SADER pues tiene cómo está estructurado y cómo nosotros o ustedes dentro de poco van a estar ya insertados en, pues, en ese mundo de la producción, de la profesión. Y eso es fundamental, que lo conozcan, si bien no al detalle, pero sí que hacer, cómo se manejan, qué son esas concesiones que tanto se habla de agua, qué está pasando realmente. Amén de que vamos a adentrarnos en la parte técnica y ya pronto lo haremos. Hace énfasis de que en unidades de riego, una gran parte del recurso, 63% aproximadamente, es agua subterránea, y el agua subterránea es un recurso que hay que manejar con pinzas y no lo estamos haciendo. Caracterización en estratos de los distritos de riego, las grandes áreas que se manejan en México, la gran cantidad de usuarios. Estos usuarios, pues, son especiales, o sea, fueron bendecidos por tener agua, por así decirlo, en nuestro país. No todos tienen esa gran fortuna. Y al final, aquí nos quedamos en hacer un resumen de la problemática, que ya lo hice y, contrario a lo que quería, invertí algo de tiempo, pero ojalá y sirva para pues retomar lo que íbamos llevando. Enseguida hay algunas imágenes que enfatizan algunos de estos puntos. Y, y como ya se mencionó también algo parecido, pues lo voy a hacer rápido. Aquí está el gran contraste por la precipitación irregular en nuestro país. Aquí se habla de la lámina media, precipitación media de 777, por allá se manejaba 772, vaya, la diferencia es mínima, y este dato podemos recordar más fácilmente, 777 milímetros anuales en promedio, pero sí, pero en unas regiones estamos así, y lo vamos a documentar en un momento, en el norte del país, y en otros estamos así, y al mismo tiempo prácticamente. Entonces, bueno, pues estos datos son buenos, pero hay que precisar un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el crecimiento poblacional, la las comunidades y sus servicios crecen y entonces, pues, el aprovechamiento del uso del agua que se genera en las cuencas a través del ciclo, pues ya va disminuyendo, ¿verdad? Esto es básicamente lo que aquí se... Y aquí se enfatiza un poco más uno de los graves problemas que tenemos de la contaminación, que en el video también se dedicó un tiempo, que vimos recientemente. Y esto es tanto en las aguas subterráneas, como trataría de referirlo la primera imagen a la izquierda, este, subterráneo, como en las superficiales, y hasta el mar, donde finalmente eh, pues llegan los ríos y podemos decir que reinicia el ciclo, aunque pues ciclo significa este, em, que no tiene un inicio, ¿verdad? Formal, al menos, o al menos este, en, en, en el sentido que lo manejamos. Ahí se creó, pues no, esto ha estado así, sigue, perdura al menos, y, y en ese proceso estamos contaminando y la disponibilidad en cuanto a calidad disminuye, que es otro problema que viene a acrecentar este gran problema del agua. Vean, no tenemos conciencia en donde conducimos el agua o de alguna manera la almacenamos, está pues deplorable con todos estos desperdicios que en forma natural, se dijo por ahí en el video, los ríos los hemos usado como drenaje,
ahí descargamos todo para como basurero, y pues eso tiene sus consecuencias. La mitad de los ríos del planeta están seriamente contaminados. En México hablamos más de la mitad, cerca del 70% presenta algún grado de contaminación. Y de ellos la cuenca, como podemos, y está organizado el país en área hidroagrícola y para otras cuestiones agrícolas fundamentales también, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago es una de las más contaminadas. Eh, El problema en el agua donde se está, eh, se manifiesta pues esa renovación en las cuencas hidrológicas, pues la problemática aquí está muy resumida y con algunas imágenes alusivas. La deforestación que trae consecuencias de que se pierde eh, eh, lo que está protegiendo al suelo y deja los escurrimientos sin control, vienen desbordamientos, inundaciones y estos grandes escurrimientos vienen a erosionar el suelo. O sea, esto es un ciclo este, totalmente adverso que pues no hemos podido, no hemos sabido controlar y sigue. A pesar de algunos intentos, porque esto pues, se conoce de hace mucho tiempo, se han hecho intentos, es una obra titánica y es como al final se dice aquí, es todos tenemos que participar en ello, no nada más los actores más directos. Em, estos, aquí se está resumiendo el problema de escasez. Vean, muchas veces en los lugares donde se genera el agua, pues no tienen el acceso directo a ella, andan acarriándola ahí mismo y el agua está pasando por ahí relativamente cerca o no tan cerca, pero no es un área desértica. Y cómo contaminamos inconscientemente o sin consideración, mejor dicho, este, nuestros eh, cuerpos de agua. Y además la desperdiciamos. Y no solo en la agricultura, desafortunadamente, el desperdicio en las ciudades es del mismo orden. No se habla mucho de ello, pero es del mismo orden. Los acuíferos de 653, tal vez un poco más, ya ahora identificados en alrededor de una quinta parte o sexta, están sobreexplotados. Hay problemas de intrusión salina en aquellos costeros. La costa de Hermosillo es una muy mencionada al respecto. Todo lo que está aquí en rojo son acuíferos sobreexplotados. Significa que se extrae más de lo que en forma natural se está recargando y bueno, eso ha hecho crisis, como en Baja California Sur, donde se declaró hace varios años, llevó todo un programa de inversiones ahí para reconvertir la agricultura, sobre todo, y algo se logró, pero en eso o hacia allá vamos en otros lugares, desafortunadamente. Aquí se ve la condición de acuíferos en aprovechamiento, relativamente baja densidad, en algunas décadas atrás, y en la actualidad, pues esto crece, las necesidades del crecimiento lo van imponiendo. Y para poner además otro problema global del cambio climático, es lo que aquí se resume diciendo que el aumento irrestricto de las emisiones de gases está subiendo la temperatura del planeta. Las consecuencias incluyen el derretimiento de glaciares, el aumento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, ya lo comentaba, y modificaciones en las estaciones del clima. Pues esto no se lo percibimos directamente tanto, pero las consecuencias sí, y vaya que ahorita estamos en gran problema. En la agricultura se han hecho algunas predicciones, algunos modelos, qué efectos se están detectando que se puede es- ¿qué pudiera ocurrir? Pues incremento de los requerimientos hídricos de los cultivos por ese aumento de temperatura, restricción en los manejos de datos estadísticos, pues estos están cambiando de alguna manera y no se actualizan.
modificaciones de los ciclos vegetativos en alguna medida, y bueno, las pérdidas de cosechas por ciclones, inundaciones, estos eventos extremos, pues nos tienen este, ahí con grandes problemas, ¿no? Acciones recomendables, pues algo se está haciendo, monitoreo de las constantes de la variación del clima para predecir esto y ver en qué manera podemos, pues, darle un giro, dar seguimiento a la aplicación de los riegos en tiempo real. Bueno, pues esto aquí nos plantea más cuidado, más vigilancia, porque las variaciones son más drásticas. Invertir más en infraestructura de riego para controlar el agua, aumentar eficiencias, seguir trabajando en las variedades que se adapten a las nuevas condiciones. Ahí tienen mucho ustedes que aportar. Y bueno, pues los grandes contrastes. Acá, huracanes, ciclones y la gran sequía en otros. Efectos de las inundaciones. Esto es un repetitivo. Un poco más de detalle en la clasificación de regiones. En el análisis que hicimos, dijimos, bueno, centro, norte y sureste. Y aquí una regionalización más detallada, cómo está el recurso agua, cómo está el recurso tierra, y todo eso nos da una idea de la problemática que tenemos. En cuanto a los usos consultivos del agua en el país, este término quisiera aprovechar para aclararlo. Usamos mucho en el contexto de las necesidades de agua de las plantas, manejamos el concepto de uso consultivo, consum con N, ¿no? Lo he visto escrito consultivos y pues realmente no tienen ni idea ni de qué están hablando. Disculpa. Pero los usos consultivos vienen de consumo, o sea, en el cual el agua se consume, entre comillas, porque no es de que ya no exista, porque sigue el ciclo, como ya lo vimos, pero su calidad cambia drásticamente y ya no puede reutilizarse, al menos para el fin al que fue destinado. Y eso nos lleva a pensar en la posibilidad que se está haciendo en algunos países y en México, pues creo que debemos de poner las pilas para ello, de de reciclar el agua. Aquí el uso agrícola, el público urbano, el industrial, el pecuario, pues todos ellos, cuando se usa ahí y el agua que se desecha, pues está contaminada. Y hay normas para ello, pero no las cumplimos. Hay necesidades, muchas de inversión, y pues tampoco el recurso se ve o no se aprovecha adecuadamente. Aquí se habla incluso de años ya muy atrasados, pero la configuración no ha cambiado mucho en cuanto a los porcentajes aquí, desafortunadamente. Pero sobre todo el que lo que sale de ahí, después de su aprovechamiento, pues tiene un grado de contaminación que no se atiende en la mayoría de los casos. Se han construido algunas plantas de tratamiento, pero muchas han dejado de funcionar porque su mantenimiento es caro, la inversión es cara, el mantenimiento es caro y yo he visto en campo muchas abandonadas, literalmente. Dinero tirado en la basura. Los usos urbanos del agua pues, son indispensables, es la prioridad. Eh, en el abastecimiento de los centros de población, pues hay una infinidad de problemas que no voy a detenerme en ellos, pero ya tenemos eh, que estos servicios, sobre todo al agua potable, pues es el derecho humano al agua. Ahorita está mucho en el centro de la atención y en la acción. Esperemos que esto sí se materialice, porque es importante y no solamente tenerlo ahí como suele ocurrir en la ley y no hacer nada al respecto. Aquí están los porcentajes de servicios cubiertos y lo que no, y desafortunadamente las áreas rurales son las menos favorecidas. Este, las urbanas de alguna manera tienen un porcentaje alto de los servicios, en los rurales no tanto, ahí hay que trabajar más y yo creo que políticas de este gobierno ahí, pues son por supuesto buenas. Hay que, este, pues
poner un piso más parejo ahí. Y bueno, hay falta de recursos, muchas cosas, pero pues tendremos que poner todos lo que nos corresponda, ¿no? Para el aprovechamiento y eficiencia en el uso de los recursos. Los usos no consumtivos, o sea, donde el agua se usa, no pierde su calidad. Aquí se mencionan mm, varios. El uso para generar energía eléctrica, que al inicio del siglo y del milenio, aproximadamente 32 gigawatts por hora se estaban produciendo, que representa el 17% del total de la energía generada en el país, proviene de la energía hidroeléctrica. Eh, este es el agua que se utiliza para ese fin, 143 kilómetros cúbicos, que no es uso consultivo. O sea, solo si hay que, pues, planear bien su uso, porque cuando la energía de posición que tiene el agua almacenada o donde se encuentre, eh, se utilice en la generación de energía, pues se tiene disponible, sí, pero en otro nivel, hablando de altitud sobre el nivel del mar, y eso limita un poco, pues. Pero si lo hacemos adecuadamente planeado, pues es tal como se dice aquí, es agua que no se consume, no pierde su calidad. Algunos aspectos de la acuacultura, el turismo y la navegación, pues no contaminan tanto, al menos como los que sí son usos como tal denominados consumtivos. No me detengo mucho, hay una gran cantidad de infraestructura que se ha construido en el país, desde presas, almacenamiento, derivadoras, plantas de bombeo, pozos profundos para, pues, aprovechar el agua de las fuentes. Las fuentes son tres. La original, digámoslo así, la lluvia, que pues no la podemos controlar, pero la podemos aprovechar con cierto estudio y planeación y todo aquello que conocemos de los efectos aleatorios, de los fenómenos aleatorios. Y el otro recurso son los escurrimientos que se generan o los que se almacenan en el subsuelo, y cómo los aprovechamos, pues es todo lo que estamos tratando de aprender y no terminamos de hacerlo, pero queremos siempre mejorar. En general, la infraestructura pues va acompañada de otra para el manejo apropiado, por ejemplo, la red de caminos, la red de drenaje para evacuar excesos, que conforma todo lo que constituyen las obras hidroagrícolas o relacionados con ella. Aquí hay una cantidad de agua todavía del siglo pasado, una estadística, pero que nos da una idea de cuántos millones se habrán invertido en todo esto. El aprovechamiento del agua subterránea a través de la perforación de pozos y equipos de bombeo y los acuíferos, algunas cifras, este, el volumen, esto es en general, el volumen total extraído anualmente, 16 kilómetros cúbicos, pero el volumen de recarga, 10.4, 5.6. Estamos sobreexplotando. Esto es en promedio y en general, que ya hemos referido que tienen de malo, entre comillas, esos datos. La importancia del riego en México, ya vamos aterrizando, y sobre ello vamos a continuar. En el sector agrícola, la agricultura de riego, que es lo que estamos ahorita, pues, introduciéndonos a ello, es y seguirá siendo la forma más segura y rentable de producir alimentos y materia prima para la industria. Ello es la clave del desarrollo. Tiene asociados muchos problemas, que escucharán y comentaremos por ahí, pero esto, sin duda, por lo que ya dijimos, ahí prácticamente 4 veces se produce más que en las áreas de temporal y volumen de producción, etcétera. En nuestro país ocupa el sexto lugar a nivel mundial con una superficie bajo riego del orden de 7.200.000 hectáreas. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues aquí está una radiografía que la debemos de tener presente, sobre todo los especialistas en irrigación y bueno, ustedes que van a usar el agua también. El 90%, quizás ya un poco menos,
pero los porcentajes siguen de ese orden. De superficie se riega por gravedad. No es que sea malo, de hecho, tenemos mucha tecnología actualmente para que este riego se dé en condiciones pues comparables al riego convencional de aspersión, por ejemplo. Eh, pero en la actualidad, en los distritos de riego, el 62% tenemos deficiencia de conducción desde las obras, a veces son decenas o a veces más de 100 kilómetros para transportar el agua a donde se va a usar. Bueno, pues en el camino se pierde y se pierde un 38%. Luego, a nivel de parcela, se pierde un 40% en promedio. La eficiencia global entonces anda por ahí, a veces se maneja una tercera parte de lo que almacenamos con mucho esfuerzo de inversión, es lo que se aprovecha. Y vaya que ahí tenemos mucho que emprender, es mucha inversión mm, y, y además pues la infraestructura se sigue deteriorando con su uso, hay que invertir en mantenimiento. O sea, sí, el riego es muy bueno, hay que invertir y el resultado pues sí es y debe ser el desarrollo. Ya para terminar, la política que hemos tenido, no de ahorita, pues aquí se refiere desde cuando antes de los españoles teníamos una ciudad en el agua, ¿sí? Y ahora tenemos una ciudad en el concreto, en la masa de concreto. ¿Eso cambia mucho? Pues claro que sí. Y consecuencias, pues las vemos, las padecemos. Lo que queda de lagos por ahí, Xochimilco y ya, para de contar, y contaminados. Ay, cómo ha ido incrementándose la necesidad en esa gran urbe que es el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la área conurbada. Bueno, pues recientemente hicimos un estudio ahí para el sistema Cutzamala, pero mejor dicho, para en lo que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, y bueno, es una crisis tremenda que se tiene, que han implementado los grandes proyectos que han costado mucho, que cuestan mucho su operación, el sistema Cutzamala, llevar desde kilómetros y kilómetros y traspasar de una cuenca a otra con problemas que vienen asociados, sociales, económicos, técnicos, o la gran batería de pozos que va a ir este, laborando mucho en los asentamientos, pues en el área metropolitana. Datos que no me quiero detener ahorita, resumen de la problemática. Aquí está con lo que debemos de quedarnos y, y vaya que sí es una tarea titánica. Y esto, así como está textual prácticamente, está desde por allá de hace como unos 5 sexenios, que el diagnóstico encontró esto. Bueno, pues no ha cambiado. Mala noticia. El panorama de agua en México y en el mundo es de escasez, desperdicio y contaminación, a tal grado que ya se le considera como un recurso limitante del desarrollo. Bueno, pues ahí estamos. Pero bueno, tenemos mucho que hacer. Yo creo que lo que debemos de hacer es, bueno, sí reconocerlo, tener presente que esa es la gran problemática y poner nuestro granito de arena. Nosotros lo intentaremos hacer a través de este curso. Las prioridades de la Comisión Nacional del Agua en materia hidroagrícola, pues han sido, continúan, porque si la problemática es la misma, pues este, es una política así. Hay una frase importante que se dice, bueno, si hacemos siempre lo mismo, pues no esperemos cambios. Cierto, yo creo que sí nos toca repensar, hacer reingeniería y tratar de, pues, ver qué sí podemos cambiar. Lamentablemente siempre al final vemos, bueno, pues hay que invertir tanto y dónde está, pues ahí se pierde todo, pero no hay que perderla, esa actitud de estar haciendo y proponiendo.
La prioridad principal en materia agrícola en la Comisión Nacional del Agua es el uso eficiente y sostenible del recurso agua, particularmente el agua subterránea, que es muy, muy sensible y que ya ha hecho crisis en varios lugares, y más cuando se dedica al agua potable, y sobre eso vamos por ahí a ver un pequeño video reciente. Y una reflexión también final, desfasadona, pero podemos agregar cómo estamos actualmente. En el 2000 éramos poco menos de 100 millones. Este, la tasa de crecimiento 2,5%, que es alta, se incrementa en 2 millones anuales, más o menos el ritmo en los últimos años. Y esto que creo que lo debemos de tener muy presente como comentario final, que la solución de esta enorme problemática que hemos estado refiriendo del uso del agua no es ni debe ser solo tarea del gobierno. A veces decimos, no, pues el gobierno no hace nada. Restringirse únicamente las actividades agrícolas, porque bueno, ahí se nos ha insistido mucho, y sí, por volumen nos corresponde, pero el problema es mayor. Dice, ni mucho menos limitarse a quienes están directamente asociados con el uso del agua de riego. El problema es de mucho mayor ámbito y envergadura, alcance, por lo que se requiere necesariamente la participación de todos. Eso es lo que como sociedad no nos hemos puesto las pilas. Cualquier acción que se plantee implique beneficios en este sentido debe ser bienvenida sin importar su costo económico, porque las necesidades de la población aumentan exponencialmente y el planeta y sus recursos siempre tendrán el mismo tamaño o los mismos, y después ni siquiera, claro, tendremos lo necesario. Eso yo creo que lo debemos de pensar muy bien. Y la gran responsabilidad de todos, el planeta Tierra es la nave de nuestro devenir por la historia. Su destino depende de todos. En ella nadie es pasajero, todos somos tripulación. Bueno, pues ese es el mensaje, jóvenes. Y para, antes de continuar con el tema de la importancia del agua ya en la cuestión agrícola, en la producción agrícola, este, veamos este video. Es de un programa que se da en Canal 11. Debo confesar que seguro tiene, por ahí van a identificar ustedes más que yo algunas componentes de tendencias políticas que no me interesa polemizar ni nada. Quisiera que nos concentráramos en la cuestión pues del problema que tratan de informarnos. Pero es en ese programa que se llama Dinero y Poder, que algunas veces yo los he visto en los jueves en el canal 11. Inicio, son 11 minutos. Como andamos de tiempo, eh, tenemos tiempo para ello. Inicio. Confírmenme nada más que están ahí, que están atentos, jóvenes. Sí, profe. Están viendo también el inicio del video. Sí, profe. Sí, Sí. en pantalla, y espero que sigan continuando al iniciar el video, también el audio. Si no se escucha, me dicen inmediatamente para ver qué pasa. Inicio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, declaró el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía, así le llaman. Se determinó que diversas cuencas se encuentran en modalidades de severa, extrema y excepcional. La Conagua advirtió que 3/4 del país sufren de falta de lluvia y poco más de la mitad experimenta sequía severa a extrema. El acuerdo que entró en vigor el 13 de julio regulará las acciones para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales para implementar las medidas preventivas y de mitigación de la sequía. Un problemón enorme, sin duda alguna, producto, por un lado, de la falta de administración del preciado líquido y segundo, de pues algo que queda muy claro. No le hicimos caso al calentamiento global, pensamos que se trataba de si sube un gradito el nivel de calor en la Tierra, no pasa nada. Si se deshiela un poquito el Ártico, pues por ahí se estará deshielando ahí
Groenlandia un poco y no pasa nada. Al contrario, alguien me decía, no, hombre, va a estar fabuloso porque se va a deshielar y entonces se convierte en un paso de comercio y se lo van a pelear. Pues sí, nada más que tu problema que tienes es que las temperaturas te van a aumentar a un nivel que te termina haciendo pedazos el equilibrio ecológico y con eso se te caen cosechas, se te mueren animales y se te mueren seres humanos porque temperaturas de 40 grados como las que vive en este momento la Gran Bretaña o parte de Europa e incluso los Estados Unidos en la zona sureste, te están generando problemas de salud, es cierto, y problemas económicos difíciles de alguna manera de poder solucionar a partir del uso de energía eléctrica, ¿sí? Y, por supuesto, de la disputa por el agua, que terminará siendo, dicen mucho, la guerra próxima, más que por el petróleo, por el agua, Macario. Sí, mis opiniones suelen ser poco populares al respecto de este tema, vaya. porque sí, pero en este tema es peor, porque llevo muchos años estudiando de este tema y me preocupa entenderlo integralmente y no con la primera sequía o el primer calentamiento o la primera inundación que todo el mundo exagera. Efectivamente hay un proceso de calentamiento en el planeta y efectivamente nosotros somos culpables de eso por exceso de generación de dióxido de carbono, pero lo que no queda claro es cuál es la secuencia de eventos que vamos a tener y sobre todo cómo los enfrentas, que es el problema. Porque se puede uno desesperar y decir, sí, pues hay que parar esto y vamos a bajar el consumo de combustibles fósiles a la mitad. Pues se puede, pero se nos van a morir 1.000 millones de seres humanos. Ese es el detalle que tiene. Entonces, tomar decisiones en esto no es simple. En el caso de la sequía en México, no puede uno menospreciar que durante todo el siglo XX y hasta hoy, se ha manejado el agua con las patas. El problema principal que tenemos es que el consumo de agua relevante en México es agrícola, más del 80%, y el consumo agrícola en México no tiene, en lo general, ningún avance tecnológico. Al día de hoy, por ejemplo, los canales que se usan para riego en Sonora, que construyó el señor Obregón hace 100 años, siguen siendo los mismos canales a cielo abierto que no tienen ni siquiera cobertura en la parte baja y entonces entre filtración y evaporación pierdes el agua. Y esto es lo que nos ha llevado a un proceso de desecamiento de buena parte del país. La Ciudad de México es un excelente ejemplo. Llueve aquí 4 veces más agua de la que se consume y nada de lo que llueve se aprovecha. Entonces, son muchos elementos en esto y quererlo resolver cuando ya se acabó el agua, pues siempre es más difícil, ¿no? Era preferible hacer las cosas con tiempo, no se hizo, vamos a esperar que ahora sí lo hagan. No se acuerdan, el año pasado tuvimos sequía y todo el mundo dijo, no, ahora sí vamos a hacer las cosas, y empezó a llover y todo el mundo se le olvidó. Entonces, si empieza a llover la semana que entra, al rato se le olvida a todo el mundo, ese es el problema, ¿no? Yo un poco dimensionando lo que dice Macario, ¿de qué tamaño es el consumo de agua nacional y qué porcentaje representa cada uno? Hay 3 grandes demandantes de agua. Uno es el sector agrícola, está cerca del 70% de toda el agua del país se va a ese sector agrícola y se desperdicia en una cantidad bestial. Aproximadamente un 20% es consumo humano, fundamentalmente. Y entre 4 y 5% es consumo industrial. Entonces, si tú quieres resolver el problema del 20% de consumo humano y te volteas a tratar de resolverlo con el 4% o 5% que consume la industria, que es, pues no se va a poder. Simplemente tienes que diseñar políticas que te hagan más eficiente el campo mexicano en el uso del agua. Tienes que tener zonas de riego que verdaderamente detonen. México es increíblemente favorecido para producir frutas, verduras, legumbres de calidad de exportación cuando se tiene riego. Cuando no se tiene riego, pues somos los peores productores de granos. Esa es la verdad de las cosas. Si lo hacemos con lluvia de temporal, normalmente pues podemos producir escasamente el maíz blanco para consumo humano, pero no somos competitivos para maíz amarillo, para darle de comer a los puercos, no somos competitivos en sorgo, en soya, en una cantidad de productos que si utilizáramos efectivamente bien el agua, seríamos mucho más competitivos y no solamente en frutas, verduras y legumbres. Tenemos una orografía que no nos permite llegar ahí, pero sí tenemos agua, esa es la verdad de las cosas, de la que cae
en ciertas zonas del país y que desaprovechamos brutalmente. Hay que invertirle, hay que meterle horas de planeación y no echar culpas inmediatamente para decir, es que fulano de tal es el que consume más agua y por eso todos los demás nos estamos muriendo. No vamos a solucionar nada si no lo hacemos con seriedad y dejando a los científicos del agua, que tenemos muchísimos, que efectivamente pongan sobre la mesa soluciones específicas, ajenas de toda ideología. Eso es fundamental en este país, un proceso de planeación de la utilización eficiente del agua. Y eso habría que añadirle, pues, por supuesto, un retraso tecnológico, que es lo que te implica un desperdicio enorme del agua, al hecho de que en México la investigación y la aplicación de la investigación para métodos para generar o producir agua potable o agua industrial, están muy alejados. O sea, hay sistemas que fueron tratados, hechos en Israel y en otros lados, para lo que sería el riego por goteo, que se utiliza en algunos estados de la República. Pocos estados, que te generan un crecimiento enorme del producto agrícola con una utilización mínima de agua, por un lado. Por otro lado, el procesos de desalinización, que antes eran muy costosos y que ahora ya no lo son, y que esto te han podido generar agua de mar que termina siendo convertida, por lo menos en agua para uso industrial. Esta idea de que el agua además es barata, es el otro punto, es lo que genera en el consumo tanto industrial, agrícola como en el humano, la idea de que no tiene sentido. No te cuesta. Pues no cuesta, entonces se utiliza muy raro y no es solo un problema de cultura. Yo entiendo que sí, el ahorro, etcétera, etcétera, pero si tú ves que tu cuenta de agua te sale relativamente barata, pues no la cuidas. Y creo que en ese sentido hemos mal utilizado este pues, producto vital, ¿no? El agua en México no es gratis, no es barata, en el caso agrícola es gratis. Entonces la tiran toda, no les importa poner el riego por goteo, que cuesta una inversión, si la puedo usar sin ningún problema. El año pasado no cerraron el Instituto de Tecnología del Agua que estaba allí en Morelos, lo cerraron. Es decir, cuando estamos en problemas importantes en esto y necesitamos avance tecnológico, pues cierras el Instituto de Tecnología, porque, pues, ¿para qué? Si todo lo saben los que gobiernan, y ahorita que se meten en problemas, lo que hacen es buscar un culpable, y como bien decía Ernesto, se van sobre el sector industrial, que no tiene un impacto relevante en el consumo de agua, y se les olvida el agrícola, en donde sí tendrían que ponerse a trabajar y perder aliados, y empezar a cobrar, y eso no lo quieren hacer. Y además el hecho de que pegarle al sector industrial, que puedes bajarle lo que tú quieras, es perder una cantidad de empleos importantes, que ese es otro elemento, ¿no? Pero déjame decirte, no solamente el agua es gratis, sino la electricidad para el bombeo de agua agrícola es subsidiadísima. Entonces, pues es un doble. Le regalas el agua, lo cual, bueno, pudo haber tenido algún tipo de lógica en 1920, a lo mejor para desarrollar, no, pero no tiene absolutamente ningún sentido regalar las cosas, especialmente hoy, que es un bien escasísimo, y generar las circunstancias para que, y los incentivos o desincentivos para que se desperdicie, es verdaderamente terrible. Cambia tu política de cobro de agua, no solamente la de ciudades, sino la de uso agrícola y la industrial. Cámbiala ya. Es que estás basando tu competitividad en la mano de obra barata más el agua regalada más la electricidad, o sea, un modelo de subsidios en lugar de un modelo que por alta tecnología te permite producir barato. Ese yo lo he llamado en algún libro que escribí, el crecimiento agotador. Es la forma como creció América Latina, como creció la Unión Soviética durante el siglo XX, a usar todos los recursos de manera ineficiente, pero para producir. Lo que tienes al final es una economía que no puede avanzar y tienes una destrucción ambiental brutal. Los lugares de mayor destrucción ambiental del mundo son lo que fue la Unión Soviética y América Latina. Los países desarrollados donde se cobra el agua y se cobra la inversión, tienen los bosques creciendo, regresan los animalitos, ahí no se está notando el problema. Nuestro problema es que pues, nosotros no hacemos las cosas bien. Y ahora hay dos palabritas mágicas que hay que tomar en cuenta para todo: sustentabilidad y sostenibilidad.
Efectivamente, las dos están gravitando no solamente sobre los gobiernos, sino sobre las propias empresas de aquí para adelante, no importa el sector. Y eso quiere decir que los proyectos se mantengan, que sean económicamente viables Claro. y que puedan permanecer en el tiempo y no que a cada quien se le ocurra pues lo que cada sea quien quiera. como tal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos inflación. Bueno, les confieso que no había puesto tanta atención en esto. Lo descargué, vi que es tema de actualidad, etcétera. Sí sé, lo sé, pues, de que quienes luego nos están bombardeando con noticias, pues tienen fines. Y yo creo que aquí no está exento de eso. Pero poner en la mesa de discusión el tema del agua, yo creo que es importante. Más allá de que quienes estuvieron participando, pues tienen su información, no son expertos en el tema. Algunas cosas, bueno, ustedes las pueden valorar, pero pues yo creo que sí hay algunas cosas que se mencionan que nos deben de poner a reflexionar, en que nosotros en nuestro ámbito hagamos lo que nos toca. Entonces, esto del agua, que es el insumo al que nos vamos a referir para la producción agrícola en esta práctica, y al igual que otras cosas que ustedes están aprendiendo, otros aspectos, este, tenemos que valorarlas y impulsarlas, usarlas de una forma, pues, diferente, acorde con la gran problemática que ya estamos padeciendo. Nos quedan algunos minutos y creo que nos da tiempo de ver uno más porque aquí viene una solución que podemos, aunque está entrecomillada, la podemos, Profe, dígame. una pregunta. Ahí en el Sí. video mencionaron los gastos del agua por sectores en México. 70% el agrícola, 20-25 el humano y pues el restante en industrias. Recientemente con el caso pues, de escasez de agua en los estados del norte del país, se estaba mencionando que de hecho los sectores, bueno, el sector que mayormente consumía allá el agua era las industrias, ya que México había pues firmado algunos tratados con algunas empresas para que pudieran extraer agua y sacaban millones de litros de agua, pues, y era el sector pues que más consumía. Ahora mi pregunta ¿es realmente si es 5% las industrias o es más o es menos Eh, ok, o la información es falsa o es verdadera o cómo vendría siendo? bien. Muy buena pregunta, reflexión. Déjenme ver aquí, sí, muy rápidamente me voy a regresar a este pastelito. Ahí. Esto para nuestro país es lo más cercano. Más allá de que las estadísticas, pues siempre las cuestionamos. Ciertamente, la industria en porcentaje, bueno, esto es global. En regiones, acuérdense, si cambia, por supuesto. Y si se refería el comentario exclusivamente a un área, digamos, la región con alta población conurbada de Monterrey, pues ciertamente que ahí podrá ser localmente más. Es más, Nuevo León como tal tiene áreas de riego, sí, pero no son tan grandes, por ejemplo, como Tamaulipas. Y decir Tamaulipas, pues también es un decir, porque este ciclo no tuvieron agua ni van a tener agua para riego. Afortunadamente ahí el temporal los ha sacado del problema. Este, pero regreso a su pregunta de los porcentajes. Uno mencionó
80%, más del 80% en la actividad agrícola. Yo te digo del orden de 70, un 77% en México y en el mundo quizás un poco más bajo, pero de ese orden, agrícola, sí. La industria, eh, comparada con el público urbano, pues cuántos somos, a pesar de que los índices de cobertura de diversos servicios relacionados con el agua no son tan grandes como quisiéramos, pero en total suman una cantidad importante del 14. La industria en ese orden lo tiene menos. Sí se ha, este dato que usted maneja, a eso me refería yo de la cuestión de información que luego bombardean y meten su ideología cada quien. Eso lo vemos. El video, yo no lo había analizado así, lo dije porque lo intuyo, porque conozco esas informaciones que se manejan, pero no lo he visto con el detalle y prácticamente ya mi reflexión final es que lo único que hicieron estas personas es defender a los industriales que se les acusó últimamente de que consumen mucha agua, que ellos son los causantes del problema. Pues no lo es por los porcentajes, pero esto que están diciendo va con esa intención de permear en el público el que decir, no, si los industriales somos unas blancas palomitas, no somos. Y en porcentaje tendrán razón. No, si se manejó otro en algún contexto, como me lo dice, incrementando mucho la industria, esto es en promedio en el país o la situación en el país. En regiones económicas específicas de desarrollo industrial, como por ejemplo ahorita la gran sequía en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, pues sí, los porcentajes son mayores. Sí se ha acusado mucho o se ha planteado la situación de que se dieron muchas concesiones, sobre todo agua subterránea. Es más, yo les comento, el año pasado y antepasado, porque apenas terminamos, hicimos con Chapingo un estudio muy importante sobre el agua en la comarca lagunera. O sea, un tiempo grande, fueron 9 meses de trabajo por allá con un equipo. Y ahí, pues ustedes saben, está el proyecto de agua saludable para la laguna. Estuvimos en la parte de los derechos de riego, que es algo, un tema muy sensible allá. Y siempre vamos a encontrar esas dos opiniones, llamémosla para no polemizar. Podríamos exagerar diciendo, pues son ideologías, pues yo esto defiendo. En fin, sí hay mucho y tenemos que ser cautos en analizar objetivamente la información que se nos da. Aún pues, instituciones, pudiera ser que luego tengamos cierta preferencia, por decirlo así, por una forma de pensar o de actuar. Yo hace rato refería, bueno, pues el derecho humano al agua hay que hacerlo válido porque al parecer el piso no está parejo para todos. ¿Ok? No, pues sí. Y luego cuando sienten pasitos ahí los industriales, no, pues tú eres el culpable y vamos a tomar cartas, pues ponen también, eh, vaya, se alarman. Y bueno, es parte del conflicto y es parte de lo que nosotros, ahora sí, podamos analizar con datos más objetivos, técnicos y sobre todo ver, pues, qué podemos hacer y qué convendrá para el país como tal, para todos los ciudadanos. Yo creo que son temas de reflexión y finalmente en un comentario como pues sí les digo que seamos cautos con lo que se diga en todos los sentidos y tratamos de analizar más objetivamente. En cuanto a la estadística, sí puede ser real. De hecho, por regiones lo mostramos aquí. Analizamos, la situación cambia. Y bueno, pues quizás cuando se hacen comentarios son muy locales y también da pauta que de repente se den discusiones o acciones como esta, ¿no? Entonces, espero haya abonado un poco para
clarificar su pregunta. Sí es real por regiones, que son variaciones importantes. La tendencia o el promedio general a nivel México y a nivel del mundo anda muy parecido. Es así. Y bueno, estoy en una disyuntiva. Hay un pequeño video sobre cómo sí se está pudiendo cambiar la situación en el sector hidroagrícola para el aprovechamiento del agua. Yo creo que lo vamos a dejar para el inicio de la próxima clase. Y bueno, ver qué soluciones sí hay, que hay que invertir, sí, y que hay voluntad, pues yo diría que quien gobierne, quien sea, siempre debe de haber voluntad. Lo que luego a veces no hay son los recursos o no se alinea todo para que se pueda caminar de manera, pues, pues como se quisiera y se debiera. En fin. Bueno, jóvenes, les dejo aquí el día de hoy para prepararse para su siguiente clase. Iniciaremos el martes, viendo otro video ya como soluciones, y vamos al aspecto de uso del agua, importancia y problemática del uso del agua en la producción agrícola, ya enfocándonos a lo nuestro. Por este panorama de contexto, discúlpenme, pues creo que vale la pena que lo comentemos, lo tengamos como visión de origen y veamos que hay ahí un reto general global en el país y en el mundo sobre el uso del agua, y que nosotros en calidad de usuarios, hablando como en la producción agrícola que nos compete como técnicos o productores en el futuro, pues debemos de conocer y estar listos para contribuir en lo que nos toca. Gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos, jóvenes.